En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos entonces con el pequeño catecismo que estamos haciendo. Lo retomamos, estamos en el séptimo mandamiento. No hurtarás. Estamos en la pregunta 437 del Catecismo de San Pío X, la cual dice así: ¿de cuántas maneras se toman injustamente los bienes ajenos? De dos maneras, con el hurto y con el robo, dice la respuesta. Veamos ahora la siguiente pregunta, a ver cuál es la diferencia entre el hurto y el robo. La 438, la siguiente pregunta dice: ¿cuándo se comete hurto? Se comete hurto cuando se toman ocultamente los bienes ajenos, cuando es a escondidas, sin que la otra persona lo note. Por ejemplo, sacar a escondidas dinero de la billetera de alguien o retirar algo del bolso de alguna dama. Todo ese tipo de robos se llaman hurto, porque se hace ocultamente, a escondidas, sin que el otro lo note. Ahora vemos qué es el robo. La siguiente pregunta, la 439, dice: ¿cuándo se comete robo? Se comete robo cuando se toman los bienes ajenos con violencia y manifiestamente. El robo también recibe el nombre de rapiña, es decir, cuando hay violencia. El hurto, como decíamos, estrictamente, hablando propiamente con términos técnicos, es cuando se toma lo ajeno a escondidas, ocultamente, sin que se dé cuenta. Le sustraigo el dinero o alguna cosa que pueda. Y el robo o rapiña es con violencia, armado, una pistola, un cuchillo, golpeando, lo que fuere, pero con ese daño no solo real al prójimo, es decir, en sus bienes, en sus cosas, lo que le quito, sino también personal, por la injuria que le hago, por el puro hecho de amenazarlo, que no le pegue el tiro ni lo hiera, pero ya hay una injuria allí. Peor, si de hecho el ladrón hiere a la persona que roba, mucho peor. La siguiente pregunta, la 440, dice: ¿en qué casos pueden tomarse los bienes ajenos sin pecado? Pregunta muy interesante, muy importante. Dice la respuesta: cuando el dueño de ellos no lo lleva a mal, como podría ocurrir, por ejemplo, respecto a un padre que tiene tal vez muchos bienes y se da cuenta que sus hijos por ahí toman algo, pero no lo lleva mal y no le importa, y los mismos hijos se dan cuenta. Entonces, propiamente, no habría robo, aunque no le avisen. Y sigue diciendo el catecismo: o sea, cuando no habría pecado al tomar los bienes ajenos, o cuando injustamente el dueño no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad, es decir, una necesidad que si no se soluciona uno podría perder la vida, la muerte o algún otro mal gravísimo. Eso es una extrema necesidad. Entonces repetimos: cuando injustamente el dueño no quisiese darlos, como sucedería si uno estuviese en extrema necesidad, con tal que tomase solo lo que le es estrictamente necesario para socorrer la urgente y extrema necesidad. Es decir, no tomar más de eso. Si alguien está en una extrema necesidad y toma los bienes ajenos para remediar eso, pero toma más de lo que le exige su extrema necesidad, ya estaría propiamente decir pecando de robo. Solamente puede tomar lo que es estrictamente necesario para resolver esa extrema necesidad. Y la razón por la cual se puede esto sin pecado es porque, como ya hemos explicado en alguna otra ocasión, el derecho a la vida del prójimo que está en extrema necesidad prevalece sobre el derecho de propiedad del dueño de la cosa que el otro toma para remediar su extrema necesidad, porque evidentemente está por encima de la vida de esa persona. Dios, al poner todos los bienes de esta tierra, lo pone para que sirva a la vida de todos los hombres, y el derecho de propiedad cede el derecho a la vida del otro cuando éste se halla en la extrema necesidad. Por eso, en realidad, como se enseña en teología moral, estrictamente no es un robo, no robó, tomó en esas circunstancias todos los bienes, se dice, se vuelven comunes para remediar la extrema necesidad del prójimo. Y es muy interesante saber que esto que decimos se puede hacer en favor de un tercero. Si alguien está en extrema necesidad, se le puede seguir la muerte si no se remedia. Otra persona puede tomar los bienes ajenos, lo que es necesario, para remediarlo. Pongamos un ejemplo concreto. Pongamos una criada que trabaja en una casa y alguien está en extrema necesidad y toma los bienes de su dueño, de su señor, para evitar que muera esa persona o que le ocurra el mal gravísimo. Evidentemente que no peca, no roba, al revés, es una buena obra de caridad, por ayudar al prójimo en extrema necesidad. La siguiente pregunta, la 441, dice: ¿se perjudica la propiedad al prójimo solamente con el hurto y el robo? Es decir, lo que hemos visto recién. La respuesta dice: se le perjudica también con los fraudes,
es decir, engañarlo sobre el precio de algo, vendedor, comerciante, vender de más. La usura, cuando uno cobra intereses altos, se llama usura y es un daño que hace el prójimo, es un pecado, por supuesto. Y cualquier otra injusticia contra sus bienes, dice el catecismo. Si se peca contra el séptimo mandamiento, no solamente por el hurto o el robo o rapiña, lo que recién veíamos, también en general por cualquier injusticia, de cualquier manera que dañemos al prójimo justamente en su propiedad, en sus bienes, es un pecado contra el séptimo mandamiento. Dejamos en todo caso allí por hoy. Dios mediante mañana entraremos un poco más a ver qué es el fraude, la usura, a ver qué nos dice el catecismo de ello y de las otras injusticias que se pueden cometer contra el prójimo, contra sus bienes, contra su propiedad. Ave María Purísima, María Santísima. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.